Hola Acuario, esta es la lectura de Ángeles, Oráculos y Astrología para vos. En esta edición vamos a ver los arquetipos junguianos. Como sabemos, Carl Gustav Jung fue un pensador suizo de principios del siglo pasado y él proponía la idea de que todos estamos conectados y conectadas mediante lo que él llamaba el inconsciente colectivo. Y una manera de poder dar cuenta de este proyecto que él tenía, era a través de ciertas imágenes arquetipicales, ¿sí? Que expresan símbolos de la psiquis humana. Y mediante esta lectura es que vamos a explorar el camino del alma para Acuario. Bien, acá dos cartas que salieron, dadas vueltas y caídas del mazo. Vamos por dos más. Bien. Estas salieron dadas vueltas a la inversa. Bien. El punto de partida que nos salió volando del mazo y en este caso dado vuelta es la del homúnculo. El arquetipo del homúnculo nos dice que el acto mágico de la creación separa la vanidad de la responsabilidad. El vientre de la Gran Madre genera las estirpes que pasan por la tierra, hábil alquimista que crea diminutas formas de vida completas en cada parte. El homúnculo es una criatura mágica, un golem, fruto de los números y las letras, dilema de la creación y de la conciencia, estatua que exige un nombre, simulacro del orgullo y de la arrogancia, castigará a las madres y a los padres que no lo llamen hijo. Bueno, esta criatura, ¿sí? Un poco compleja, un poco exótica, es el punto de partida de Acuario, ¿sí? Lo que vemos acá, que lo que separa la vanidad de la responsabilidad es realmente la magia de crear. La magia de crear nos habla acá con un hábil alquimismo, ¿no? Que crea diminutas formas de vida completas en cada parte, ¿sí? Nos habla, bueno, de esta criatura, ¿sí? Fruto de números y letras, lo cual nos puede hablar un poco del cálculo, de la racionalidad, pero también de la palabra, que nos puede conectar con los sentimientos, con el pensamiento. Y también nos habla del dilema de la creación y de la conciencia, ¿sí? Como esta dualidad, ¿no? Que exige un nombre y que también muchas veces se asocia al orgullo y a la arrogancia, ¿sí? Entonces, me parece que acá el punto de partida, por lo que nos quiere intentar decir este oráculo para Acuario, es que está muy bien la creatividad es propia de la humanidad y es el acto mágico, ¿no? Nos habla acá. Sin embargo, siempre va a ser tal, va a ser ese acto de creación, de vida incluso, siempre y cuando se deje de lado el orgullo y la arrogancia, ¿sí? Porque de otra manera no sería una creación, ¿sí? Sería en todo caso otra cuestión, sería por ejemplo, una conciencia, ¿no? Una imposición incluso. Pero para que pueda tener el talante de creación es necesario que pueda ser responsable, ¿sí? Dejando de lado la vanidad. Vamos ahora por qué energía tenés que moderar, ¿sí? ¿Qué energía aparece con exceso? Y en este caso nos habla acá del arquetipo del explorador. El explorador acá nos quiere decir que quien busca fuera de sí, busca también dentro de sí. El alma siempre nueva del explorador, que renace como la serpiente infinita y circular devorándose, regenera su propia piel, no tiene descanso. El alma vuela, dejando a sus viejos padres en la tierra. La mirada busca lo absoluto que apaga su sed, anhelo infinito, oro, promesa y grial. El inquieto explorador señala el camino que apunta al exterior y penetra a la vez en el interior. Para el alma que explora, el viaje de uno es el viaje de todos. Si la exploración nos está apareciendo como un exceso, como una energía que está en exceso,
es posible que haya acá una actitud de dogma, ¿no? De predicador, de predicadora, de creer saber un conocimiento y que ese conocimiento tiene que ser impuesto a las otras personas, ¿no? Como que las creencias propias tienen que ser necesariamente las creencias de los demás. Y me parece que acá es una energía que hay que moderar. Porque primero, si se busca por fuera de las otras personas, también es necesario buscar dentro de sí mismo, ¿no? Nos habla también de una serpiente, ¿no? Que infinitamente va, va ascendiendo de una manera circular, sin embargo también nos habla de que se devora a sí misma y que no tiene descanso. Entonces también podemos encontrar acá alguna sujeción, alguna alegoría, ¿no? La constante transmutación, el constante cambio, de alguna manera, si bien permite una regeneración, al mismo tiempo no permite un descanso, ¿sí? No permite un asentamiento. Me parece también que habla acá de una mirada de absolutismo, ¿no? También nos habla del oro, de promesas y de grial. Recordemos al Santo Grial, ¿no? La búsqueda del Santo Grial es un mito, una leyenda, también podría ser un hecho histórico, ¿no? En el cual eh, los caballeros de ciertos grupos, ¿no? Asociados al cristianismo buscan el grial, la copa, ¿no? El cual Jesús tomó su última copa, su último vino, su último sorbo, ¿no? En esa reunión que es conocida por el cuadro ilustrado de la última cena de Da Vinci, ¿no? Entonces, esa búsqueda de emprender el santo grial, ¿no? Como ahí acá una copa que nos va a dar la vida, el agua de vida, una vida eterna, y la tenemos que buscar a toda costa, ¿no? Hay como una creencia ahí que si bien puede ser regeneradora, puede dar esperanza, hay que tener cuidado de que nuestras visiones del mundo, nuestras visiones de las creencias que tenemos, de cómo concebimos el mundo, no sean de una manera absoluta, porque el Santo Grial o el Grial, lejos de darnos el agua de vida eterna, nos puede producir mucha sed. Vamos ahora a lo que ya se había dado vuelta en un principio, que es el aprendizaje del yo. Y nos sale acá con la figura de el extraño, o también traducido como el extranjero. Y el arquetipo del extranjero nos dice que quien no ve su propia sombra es enemigo de sí mismo. Orden y ley escribieron los dioses en el cuerpo del héroe, viril y erecto. Lares y penates le concedieron valor, tradición y un corazón fuerte. Honor de los padres. Esta es la génesis de los héroes destacados. La piedad enseñó la paz a quienes se rinden y la espada a quienes se oponen. Caos y barbarie escribe el héroe sobre el enemigo que aguarda. Joven bárbaro, femenino salvaje, incivil sin ley, rico simulacro del mal, caminos de descubrimiento e injusta conquista. Bueno, un poco nos habla también acá de la figura del héroe, ¿no? Nos habla de las tradiciones, de un corazón fuerte, nos habla del honor, nos habla también de los dioses, nos habla también del cuerpo, nos habla también de la paz para aquellos que se rinden y la espada para quienes se oponen. Nos habla también del caos y de la barbarie. Nos habla también de la juventud bárbara, nos habla del femenino salvaje, de una incivilización sin ley, de un rico simulacro del mal y de caminos de descubrimiento que terminan en una injusta conquista. ¿No? Vemos acá como un extranjero eh, como tiránico, ¿no? Como la figura del héroe tiránico. Precisamente en esta frase que condensa todo, que quienes no pueden ver su propia sombra son enemigos de sí mismos. Y de alguna manera me parece acá que podría ser el extranjero que es extranjero, extraño en su propia tierra, ¿no? En su propia nación. Porque se siente de alguna manera tan desconectado, tan desvinculado, ¿no? Que lo propio parece ajeno, ¿no? Entonces me parece que acá un aprendizaje del yo es poder conectar, ¿no? Tal vez con las raíces, con la tierra, con el respeto, con el origen.
Y también otra mirada que pensaba es cómo a veces, en plan de lo que veníamos hablando antes, ¿no? De la creatividad, pero que no sea absoluta o que no sea con vanidad, del explorador, ¿no? Como un exceso ahí de dogma y de contar la verdad. Pensaba también que muchas veces vienen los extranjeros, ¿no? A una propia tierra, a una propia nación, a imponer sus reglas, a imponer sus tradiciones, ¿no? Y de alguna manera es una injusta conquista, porque destruye lo que ya estaba construido, destruye lo original, lo originario, lo que ya estaba dado, ¿no? Toda la cultura, esto quizás en un nivel más social, más general, más nacional, pero en lo personal también se podría pensar, ¿no? Porque sería de alguna manera consumir y comprar cosas, costumbres que en realidad no van con nosotros, no van con nosotras. Y dejamos de lado lo propio, lo familiar, lo origen, lo que de alguna manera nos trajo a la vida. Entonces me parece que lejos de renegar con nuestras propias sombras, estaría bueno traerlas a la luz, ¿no? Porque de esa manera podemos identificarnos y poder, bueno, de alguna manera decir, bueno, yo tengo estos orígenes, puedo estar o no de acuerdo, puedo no elegirlos, pero no taparlos, ¿no? No negarlos, no injustamente conquistarlos, sino también integrarlos, ¿no? Formarlo parte de sí para, bueno, después poder elegir el camino que más se prefiera, las elecciones que más se prefieran. Finalmente, vamos para el camino del alma. ¿Cuál es el aprendizaje del alma para Acuario en esta tirada? Y acá lo que nos sale es el sabio hombre mayor, o también conocido como el Séneca o el Sénex. Y el arquetipo del Séneca nos dice que el buen consejero reconoce los límites de su sabiduría. Cuando el polvo de la batalla se levanta del suelo y los destinos de la guerra son inciertos, el trono está firme detrás de las altas murallas. Así el alma antigua defiende al héroe en su viaje. En él vive Saturno, rico rey del tiempo. La constancia y la ciencia son sus compañeras. El brillante Séneca es consejero, guía hacia el vientre del volcán, forjador infinito de útiles artefactos. El Séneca oscuro, rígido y malvado, dispersa y devora a sus hijos. El conocimiento es guía y fuerza, pero el conocimiento sin corazón es fiebre de poder y vanidad. Bueno, acá habla de tres cuestiones. En primer lugar, nos habla del rey del tiempo, ¿no? De Saturno, que de alguna manera en la astrología antigua, Saturno no solamente regía Capricornio, sino que también regía Acuario. Después, con los avances de las tecnologías, se descubre Urano, entonces se lo asocia Acuario con Urano. Pero antiguamente el planeta al cual se asociaba Acuario era Saturno. Y creo que no es casual que en el camino del alma de la lectura de Acuario nos habla del rey del tiempo, de la constancia y también de la ciencia. Y por otro lado nos habla de dos tipos de sabios, o dos tipos de Sénecas, o dos tipos de consejeros, ¿sí? El primero es el que guía hacia el vientre del volcán, hacia el vientre o hacia al meollo del asunto, ¿no? Donde está todo ahí tratando de salir, de erupcionar, a través de distintos infinitos artefactos, ¿no? Herramientas, volvemos a hablar acá de la creatividad, que es lo que nos daba acá el punto de inicio, ¿no? La creación. Pero también nos habla y nos advierte el oráculo de el Séneca oscuro, el rígido y el malvado, aquel que dispersa y devora a sus hijos, ¿sí? Y lo más interesante es que volvemos al punto de partida, donde nos hablaba de la creación, de la creatividad, pero alejada, ¿no? Distinguida de la vanidad, ¿sí? Y acá nos está hablando del conocimiento como una guía y como una fuerza, pero un conocimiento con corazón. Porque uno sin corazón es fiebre de poder y adivina qué palabra se retoma, la palabra vanidad. Bueno, para finalizar esta lectura vamos a acompañar
con el oráculo de los cristales mágicos y le voy a pedir a tus guías que me puedan asistir para darte el cristal correspondiente para acompañar este proceso. Bueno, saltó acá del mazo y nos sale el chakra solar, que es el chakra de la creatividad, y nos sale el cristal citrino. Elegí quién querés ser. Seguridad, prosperidad, expresión. Sol, Aries, Géminis, Leo. Bueno, espero que te haya gustado esta lectura. Nos vemos en la próxima edición.